platicar sobre la programación neurolingüística. La programación neurolingüística es considerada un arte y una ciencia a la vez. Arte porque contiene el estilo propio y personal de quien la trabaja, y es una ciencia porque tiene un método para seguir, es decir, para conocer y moldear a la persona. Establece una mejor comunicación, más afectiva y un desarrollo personal. Su finalidad es enseñar a comprender y a organizar los propios éxitos de modo que sean repetitivos en más momentos de la vida, siendo una forma de descubrir el genio personal y lograr sacar lo mejor de sí mismos. La programación neurolingüística comienza en los 70s, con la colaboración de John Klinder, quien era profesor ayudante de lingüística en la Universidad de Santa Cruz, en California, y de Richard Bengler, estudiante de psicología en la misma universidad. Juntos estudiaron a 3 psiquiatras. Fritz Perls, innovador de la psicoterapia y creador de la terapia gestal. Virginia Satir, psiquiatra familiar, y Milton Erickson, hipnoterapeuta. Lo que pretendían al estudiar a estos 3 pioneros era la elaboración de un modelo que mejorara la comunicación, siendo más afectiva. También buscaban un cambio personal, un aprendizaje acelerado y el mayor disfrute de la vida. Por todo lo anterior, se desarrolló en 2 dimensiones la programación neurolingüística. La primera se refiere a un proceso para descubrir los patrones, los cuales se ocupan de un campo específico, en este caso, el lenguaje. En segundo lugar, como las formas afectivas de pensar y comunicarse, empleados por personas sobresalientes. La idea fundamental de la programación neurolingüística es que todo comportamiento proviene de nuestros procesos neurológicos, es decir, de la visión, del olfato, del tacto, de la audición, del gusto y sobre todo de los sentimientos. Donde nuestro primer acercamiento con el mundo por medio es de nuestros sentidos. Después le damos un sentido a la información y actuamos según a ello. En la programación neurolingüística, el lenguaje indica el uso para ordenar nuestros pensamientos y conducta, y así comunicarnos con los demás. El término programación se emplea con el uso de indicar muchas formas de escoger para organizar nuestras ideas y acciones con el fin de producir resultados. Lo que se pretende con esto es que aprendamos a organizar lo que vemos, oímos y sentimos, cómo revisamos y filtramos el mundo exterior mediante nuestros sentidos. También pretende explorar cómo los descubrimos con el lenguaje y cómo reaccionamos, tanto intencionalmente como inconscientemente, y así obtener ciertos resultados. Desafortunadamente, el mundo que percibimos es solo una parte pequeña de él. Ignoramos muchos de los detalles y otros que son más importantes para nosotros están influenciados por nuestras experiencias. Pero ¿sabemos cómo simplificamos nuestro mundo, el mundo que percibimos? El término que ocupan estos autores es el término mapas, que es diferente de cada una de las personas y están influenciados por lo que se ve y a dónde quieren llegar con lo que ven. Su función es meramente descriptiva. Otro término importante es el término filtros, que son lo que podemos en nuestras percepciones, que determinan en qué clase de mundo vivimos. Por ejemplo, el lenguaje es un filtro. También los podemos conocer como marcos de conducta, que existen en las formas de pensar acerca de cómo actuamos. Las principales características son: 1. Se basa en un enfoque holístico. 2. Trabaja con el micro detalle. 3. Se basa en la competencia y la formación de modelos. 4. Se centra en los procesos mentales. 5. Utiliza patrones del lenguaje específicos. 6. Trabaja con la mente consciente e inconsciente. 7. Tiene un enfoque neutral. 8. Es respetuosa entre la relación que existe entre paciente y terapeuta. También contiene presuposiciones. La primera menciona: la experiencia tiene una estructura. La segunda es:
Un mapa no es el territorio. La 3 es, el cuerpo y la mente son un solo sistema. Las personas actúan perfectamente. Si algo es posible para una persona, lo es para las demás. Todas las personas tienen los recursos que necesitan. No hay fallos, solo información acerca de los resultados. Si lo que hace no funciona, trate de hacer algo diferente. Usted hace lo mejor que puede, todo el tiempo. Cada conducta tiene una intención positiva. El significado de la comunicación es la respuesta que arroja. ¿Pero con qué se relaciona la programación neurolingüística? Bien, la programación neurolingüística está asociada con la psicología aplicada, con la corriente Gestalt, la hipnosis ericksoniana, el pensamiento sistémico, la lingüística, el aprendizaje rápido y el trabajo corporal. Cada vez es más ocupada la programación neurolingüística. Esta siempre estará presente donde tengan que haber comunicación entre personas, es decir, en escuelas, en trabajos, en grandes compañías, en grandes empresas. El objetivo principal de la programación neurolingüística es mejorar la vida de la persona, permitiéndole centrarse en metas y en alcanzarlas, dándole una orientación hacia objetivos más que a los problemas. Así descubrirá lo que uno mismo quiere, así como lo que necesitan los demás. El marco de aprobación es darle un análisis detallado acerca de lo que está mal, abriéndole un panorama más amplio para la resolución de sus problemas. También es importante que la persona se pregunte el cómo para comprender la estructura del problema. Importante que afronte el fracaso. No existe el fracaso, solo hay malos resultados. Existe otro marco de probabilidades, más que necesidades. Es importante que se fije en lo que se puede hacer, en las posibilidades que existen para solucionar el problema, más que en las limitaciones que pudiera tener la situación. Y sobre todo, adoptar una actitud de curiosidad y de afinación, más que hacer suposiciones. Con esto se abriría una amplia posibilidad de darle sentido al mundo, dejar de simplificar el mundo, y así nos habría más posibilidades para empaparnos de la cultura en la que vivimos. Sin embargo, se piensa que todas las cosas que hacemos son conscientemente, pero en realidad lo que pasa es que hasta las mejores cosas que hacemos son inconscientemente. ¿Pero cuáles fueron las estructuras de la PNL? El primero es el orden experiencial. Fue desarrollado por David Gordon y Graham Dowell. Crea una estructura para realizar el sistema de rendimiento eficaz, para comprender lo que ofrece la PNL. Se demuestra que si se utilizan las mismas formas de pensamiento y de actuación, se obtienen los mismos resultados. Y también que si se incluyen campos diferentes en las áreas, se pueden desarrollar y progresar. Los niveles lógicos fue desarrollado por Robert Dills, inspirado por Patterson. Este ayuda a pensar sobre el aprendizaje y el cambio en el desarrollo personal. La estructura ayuda a las personas a comprobar si lo que piensan y hacen está alineado con su propia identidad y sus propios valores. La incoherencia y de estas áreas puede producir estrés. La línea del tiempo. Se ocupa de modo que las personas se perciban a sí mismas en relación con el tiempo y muestren que almacenan información basada en el tiempo de diferentes formas. Las personas reorganizan y de diferentes modos y reaccionan también de diferente forma frente al tiempo y las distintas maneras. Mientras que la teoría del campo unificado, que es de Dills, en donde la PNL es la generadora y ayuda a resolver problemas, a alcanzar objetivos de una forma más orgánica y de una forma más sistémica. Cuando se crean y se desarrollan nuevos recursos, emergen los problemas que pueden solucionarse con dichos recursos y se resuelven naturalmente y sin tantos esfuerzos. La PNL tiene un nuevo código. Surgió a partir del trabajo de Carlos Castaneda, en conjunto de la cultura de Grinder y de Lozier.
Este incluye el soñar activo, el desarrollo de la intuición y de las ediciones personales, es decir, integración de elementos y de la actividad cerebral. La antigua codificación de la PNL tradicional surge de la lingüística, de la terapia de la Gestalt y de las teorías de los sistemas, como en un momento anterior ya lo habíamos platicado. Más tarde se reformularon estas ideas y de los sistemas representativos, de las submodalidades, de las estrategias y la separación de intuición y conducta. Ahora les hablaré de la PNL sistémica. Esta se ocupa de las relaciones e interacciones entre las personas. Indica que una parte del sistema puede influir sobre otra. La misión de la PNL sistémica y la nueva codificación de la PNL es resolver o introducir una estructura cibernética e incluir la capacidad de pensamiento sistémico en las prácticas de la PNL. Hay algunos modelos, pero los modelos que son es una representación de un sistema o proceso. Una representación que muestra las partes componentes y la forma en la que se relacionan entre sí. Existen dos tipos de modelos. El primer modelo es la identificación del trance profundo. Este se ocupa de absorber las características de otra persona, invirtiendo tiempo y en la observación y asimilación de su conducta. El segundo modelo es el modelo de experiencias, el cual se encarga de explorar conscientemente de los elementos incluidos en el rendimiento de una persona. Se crea una organización para proteger el desarrollo de la PNL, estableciendo patrones fundamentales para la formación y la práctica, para intercambiar información y experiencia. Se crea una dirección del Instituto de Semántica General como centro para la formación. Esta incluye la investigación y la educación de la neurolingüística. El siguiente autor es el que establece el modelo de transformación del lenguaje, con sus conceptos y estructura profunda y superficial a la vez. Autores afirman que las personas deberían pensar y actuar en proceso consciente a sus decisiones. El uso de metáforas en diálogos coloquiales y de algunas de sus ideas formaron la base para futuras intervenciones terapéuticas. Aquí es donde hablábamos del nuevo código de la PNL, que era parar el mundo. La mente era igual en el mismo sentido. También se pudo trabajar con lo que el autor y psicoterapeuta Ellis afirmaba sobre su terapia tradicional, que era demasiado prolongada y él propone un desarrollo de un método más activo, apoyados de su teoría que era terapia racional emotiva. Virginia Satir crea un método de trabajo que fue un modelo para el análisis y el desarrollo de muchos principios y procesos de la PNL. Ella estaba interesada en los sistemas familiares y desarrolló un método para la terapia familiar, al que le llamó terapia familiar conjunta. Utilizaba juegos, ejercicios, audio, video, cámaras de Gesell. Mientras que Milton Erickson analizó el lenguaje y las conductas, realizó un uso particular en los patrones del lenguaje indirecto. Proponen cambios personales a través de los desafíos y del humor, esto integrados en la terapia que tenía como lazo el uso de la PNL. David Gordon era miembro de la PNL, cuya forma de caracterizar la curiosidad y el humor y hasta el pensamiento sistémico se volvió una base de su trabajo. La PNL se ocupa de las relaciones sociales y esta la define en términos generales la implicación de la interacción cara a cara. Sin embargo, en este tiempo existen varias formas de establecer comunicación, por ejemplo, las redes sociales, el teléfono, las situaciones en las que no se ven cara a cara a las personas, pero que también requieren de habilidades equivalentes. La PNL menciona cómo relacionarse con los demás y menciona que existen pasos, como por ejemplo el objetivo, planificar lo que se va a decir o hacer, manejar los sentimientos, utilizar la capacidad de observación y de escucha, ganar la simpatía de los demás y ejercer influencia sobre esto. Cuando el contacto se da de persona a persona, hay una serie de pasos que se establecen también, como por ejemplo utilizar la capacidad de observación, cambiar la perspectiva, crear simpatías y mantenerlas, utilizar reflexivamente el lenguaje y ser persuasivo. Es impresionante cómo muchas veces hacemos lectura de los demás por medio de lo que vemos o percibimos. Decimos cómo se siente una persona con solo verla.
sin estar seguros de que eso es lo que realmente le pasa. Por ejemplo, cuando alguien bosteza, decimos que está aburrido, pero también podría ser que le falte oxígeno o que esté cansado. Cuando vemos a alguien y decimos seguramente que está aburrido o está enojado, muchas veces podría estar en lo correcto, pero muchas otras no podríamos estar y estaríamos dando una visión desalineada de la persona. Es por ello que utilizar la capacidad de observación nos va a permitir desarrollar una agudeza sensorial, es decir, esa capacidad de utilizar los sentidos para detectar señales. Un cambio de perspectiva quiere decir que debemos de asumir diferentes posiciones perspectivas. Esta es una capacidad que permite a todas las personas comprender cómo los demás juzgan una situación y reaccionan ante ella. Crear empatía es muy importante. La PNL ofrece un modo simple de pensar la empatía. Es decir, ofrece que pensemos solamente en ese principio que tenemos que llevar bien con los demás, la manera en que somos semejantes. Sin embargo, es importante que los sentidos sean familiarizados con estas personas. Pero lo que busca la PNL es enseñarnos a sentir empatía por aquellas personas que no comparten algo similar a nosotros. Para lograr esta empatía se puede intentar copiar, es decir, hacer las cosas de un modo similar a otra persona, pero haciendo lo mínimo necesario para parecerse a ella o lo máximo necesario. Copiar es un proceso natural. Muchas veces lo hacemos, hasta inconscientemente. Cuando las personas se llevan bien, hacen cosas similares y de modo sincronizado. Importante utilizar un lenguaje flexible. La PNL tiene mucho que ofrecer en esta cuestión. La flexibilidad del lenguaje sirve como mejora para la comunicación con los demás. Mediante el modelo llamado metamodelo que hace un momento describimos, se obtienen indicaciones de cómo ser preciso con el lenguaje, con el fin de que la comunicación sea clara y comprensible. Se basa también en la sugestión, en la metáfora, en el lenguaje directo y en las indicaciones implícitas en este. La PNL tiene una frase exacta para el soporte no verbal de los mensajes. Son lo que conocemos como señales análogas, y que se refiere a todos esos gestos o tonos de voz que utilizamos cuando estamos conversando con los demás. Y estos nos sirven para reforzar los mensajes que nosotros les queremos enviar a las personas, haciéndolos claros y precisos. Usar gestos y expresiones faciales permite reforzar los mensajes verbales. Inconscientemente nuestro lenguaje está cargado de metáforas y son una buena herramienta para poder expresar el mensaje. La PNL ofrece un sentido hacia el futuro, pues nos permite ponerse en actividad con los demás, la actividad que por cierto postergamos. Nos permite identificar qué sentido usa más para captar los detalles del mundo y establecer un mensaje con los demás. Mensaje ciertamente claro y que nos prevé de posibilidades para una mejor comunicación con los demás. El siguiente tema tiene que ver con esta capacidad de reflexionar sobre las ventajas y las desventajas que tenemos frente a un objetivo, tener en cuenta las circunstancias que rodean al mismo y ser capaz de medir los resultados. Esto habla del trabajo y las ocupaciones. Es importante la fijación de los objetivos, es decir, expresar lo que se desea de un modo positivo, pensar en el contexto donde se situará lo que se quiere conseguir, pero sobre todo luchar por conseguir el nivel apropiado de resultados. También es importante evaluar el grado de control que la persona posee, reunir los recursos necesarios para alcanzar el objetivo y conocerse a sí mismo. Para la PNL, la expresión oral es muy importante y aplicada a la política requiere de un amplio conocimiento de técnicas más avanzadas en comunicación oral. Existen fórmulas de improvisación. La improvisación es el arte oratorio que trata de repeticiones de conocimientos y experiencias propias, que con ayuda de fórmulas elementales dará al mensaje una estructura lógica y concreta. La fórmula tiene que ver con el pasado, el presente y el futuro, con los antecedentes, los hechos, las consecuencias y las conclusiones. También tiene que ver con la problemática, la solución, la exhortación, con uso de palabras como qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué.
También tiene que ir acompañado de la inspiración, del contacto visual, ademanes ordenados y coordinados, articulación precisa y postura firme. La relación es estrecha que tiene la programación neurolingüística y la expresión oral, pues esta puede saber observar los ojos de otra persona con quien conversamos. Es de hecho una manera de leer sus pensamientos. Nuestros ojos se mueven cuando hablamos, cuando pensamos y hasta cuando soñamos. Los estudios de la neurolingüística sobre el movimiento de los ojos pueden contribuir no solo a mejorar nuestra comunicación para ejercer mayor influencia, sino que también aumentar nuestra capacidad intelectual. A continuación identificamos los principales predicados visuales, auditivos y sentidos. Será más fácil atrapar y retener la atención con los demás. La apariencia es algo muy importante, el vestir lo mejor que se pueda, siempre de acuerdo con lo que se va a hacer en ese momento, ya que solo se tiene una oportunidad para causar una primera y muy buena impresión. El apretón de manos puede transmitir simpatía, frialdad, sensualidad, miedo, confianza o hasta desconfianza. Decir el nombre es esa llave que nos permite entrar en su universo para ser bien aceptado por alguien, observando cómo quiere que se llame esa persona, y se refiere a ser tratado de usted o de tú. Hay muchas personas a las que no les gusta su propio nombre e inventan otras formas de ser llamadas. Otros prefieren ser llamados por un título como doctor, profesor o licenciado, y todos tienen derecho a determinar su propia identidad. El conversar. La mayor parte de las personas quieren el control de la conversación y creen que la lleva el control el que habla, sino el quien le escucha. Más importante que hablar es saber escuchar, pues conversar es establecer un contacto directo con otra persona, expresar ideas, sondear sus pensamientos, informar, aprender, familiarizarse, intercambiar experiencias, influir y formalizar estrechos vínculos y crear una misma realidad. El tono de voz es muy importante. Además de la velocidad del hablar, existe otro detalle como el volumen de voz. Este va a depender de cada ambiente y de la situación en que corresponde el volumen determinado. La respiración también es muy importante. Muy pocas personas se dan cuenta de su importancia. Sin embargo, intentar respirar a la misma velocidad con la que se hace su intelecto durante la conversación. La postura corporal es un tema que no podemos dejar atrás. El cuerpo también habla junto con la voz, y la postura corporal tiene más influencia que las palabras. Preste atención a sus gestos, los de su interlocutor. Utilice la técnica del espejo. Existen algunos ejemplos corporales importantes. Por ejemplo, el tocar el puente de la nariz. En la comunicación no verbal expresa algo negativo. Tocar la punta de la nariz podría ser positivo. Después de una mentira te llevas la mano a la boca o a la bolsa. Eso se considera negativo. Tocar la oreja, pues positivo. Tocar la parte posterior del cuello, medio positivo. Hombre, orejas rojas, significa tensión. Mujeres, cuello rojo, tensión. Mano en la frente, negativo. Mano en la cara, a punto de dar opinión o consejo. Rascarse implica tensión. Cruzar los brazos, protección. Y quisiera concluir esto hablando del crecimiento personal. Ya una vez tocado el tema de lo teórico en cuestión a la PNL, es importante ahora darle un sentido más propio. Es decir, ¿qué es lo que busca la PNL en general? El crecimiento personal supone alcanzar diferentes niveles de pensamiento, sentimientos, conducta o forma de ser. El crecimiento es diferente al cambio en el sentido de que es más allá de lo que existe actualmente, es decir, que no es algo simplemente diferente. Los procesos que atenúa esto es conciencia de sí mismo. Es de utilidad tener un grado de razonamiento, ya que generalmente supone un reconocimiento de lo que es capaz de hacer. Es importante el movimiento, pues incluye el proceso de cambio y el proceso estado actual, estado deseado y la transición del estado actual al deseado. La autoestima que puede hacerse para cambiar. El diálogo interior es importante, esas voces interiores.
los oídos sordos, lo cual se refiere a las voces negativas que se distancian. Es importante tener una iniciativa acompañada de confianza. La iniciativa se refiere a ser capaz de producir pensamientos y sentimientos que apoyen lo que uno desea alcanzar. La iniciativa paciente se refiere a lo que se puede hacer o se puede utilizar. Hacer una asociación entre una situación y un elemento disparador para que dicho elemento se active y de ese modo se puedan modificar las respuestas a la solución. Sería mejor tener iniciativa que irritación y ansiedad. El control emocional, cómo manejar esas experiencias traumáticas. Puede utilizar una técnica que supone visualizar, es decir, visualizar el suceso traumático separándose de él. La salud y el buen estado físico también es importante. Ese control de peso es importante que crea que su estado deseado se puede alcanzar. La motivación para hacer ejercicio es fundamental. Se imagina que está en algún otro sitio, su mente puede resultar absorbida y parecerá que con el tiempo pasará más rápido. La práctica de deporte sería una buena manera. Se ha descubierto que la práctica mental es muy efectiva para desarrollar habilidades. Los métodos y las técnicas mencionadas hace un momento se pueden emplear para estimular la imaginación y resolver los problemas tanto a nivel consciente como inconsciente y pueden contribuir al desarrollo personal y a la curación. Las modificaciones de un elemento tal como la conducta, los pensamientos, los sentimientos o las creencias tienen mucha influencia sobre nosotros, sobre otros elementos de nuestro sistema. Se ha hecho evidente la importancia de los estados emocionales y mentales positivos para garantizar una salud física y una realización personal. La PNL tiene mucho que ofrecer en el campo precisamente personal. Si uno se da la oportunidad de conocerse internamente y exteriormente, se da a uno la oportunidad también de establecer relaciones interpersonales. Con una muy buena comunicación nos daremos la oportunidad de no solamente conocer a los demás, sino también conocernos a nosotros mismos, mejorando todo nuestro sistema, tanto salud física como salud mental. El conocer nuestras emociones e ignorar las otras consecuencias negativas nos harán establecer un objetivo más próximo y alcanzar resultados mejores para nuestra vida. Por ello es tan importante comprender el mundo en el que vivimos y saber manejarnos frente a ello. Dejemos de buscar el por qué y mejor busquemos el para qué. Espero les haya gustado este video. Gracias.